invitación a estas jornadas tan interesantes y además en un ámbito en el que soy bastante ajena desde el punto de vista de la facultad a la que pertenezco, ¿no? Pertenezco a la Facultad de Bellas Artes, soy profesora en el grado de diseño y oyendo lo que comentaban antes Ainara y Gonzalo, además las diferentes experiencias y el cómo se aplica el aprendizaje y servicio según los contextos, me parece muy interesante, además para enlazarlo con lo que les quiero contar hoy y de lo que ha sido la experiencia de aprendizaje y servicio dentro de lo que es el grado de diseño, el ver la preocupación que tenemos sobre qué profesionales queremos formar, qué criterios vamos a seguir. Ainara, por ejemplo, señalaba la preocupación, claro, de toda la innovación, ¿no? Cómo abarca todo, y nosotros además en el ámbito del diseño estamos como obligados a ser innovadores y creativos permanentemente. Pero claro, también nos movemos en esa incertidumbre de estamos formando a diseñadores y diseñadoras del futuro, pero ¿qué futuro? El futuro de la incertidumbre, ¿no? Y además, ¿qué aportamos nosotros como profesores más allá de los tutoriales de YouTube y de cómo se puede resolver Photoshop, Illustrator y las claves de toda la parte técnica, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál es nuestra aspiración, tanto como docentes como para esos profesionales que vamos a formar? Y hablando y enlazando también que me parece una palabra clave, lo de la humanización, porque nosotros cuando reflexionamos sobre qué tipo de diseñadores vamos a formar, está también la humanización y la comunicación. Porque claro, cuando hablamos con los alumnos cuando llegan al primer año, es ¿por qué has escogido diseño? Muchas veces nos encontramos con a mí se me daba pintar bien, yo siempre he dibujado bien, me ha gustado mucho lo de audiovisuales, por ejemplo, y pensaba estudiar artes, pero es que en mi caso, donde diga yo que voy a estudiar artes, pues mal, porque el artista ¿de qué vive? En cambio, pues el diseñador, pues, o la diseñadora, pues tendrá un trabajo, como una garantía de empleabilidad, y no necesariamente tanto de vocación. O sea, no se tiene tan claro qué es un diseñador o una diseñadora, cuál es la función social que tiene. Y realmente, claro, ahí entramos en entrar a aclarar para nuestros alumnos y alumnas qué es esa función. Entonces, realmente los diseñadores y las diseñadoras somos puentes de comunicación. Hay un cliente y hay un objetivo que tiene ese cliente, sea de comunicación, sea objetual, sea nosotros además dentro de las áreas que tenemos, incluso de escenográfico, de iluminación. O sea, hay un proceso de comunicación en el que nosotros estamos inmersos y nosotros somos el puente para que el mensaje que quiere dar ese que sería nuestro supuesto cliente llegue a su público objetivo, llegue de forma efectiva a quien tiene que llegar. Y claro, en esa función que tenemos nosotros como puente es ser un puente que esté construido con unos cimientos sólidos. Y en eso quiero decir que, partiendo de la humanización y partiendo de la comunicación, que tengamos una responsabilidad social clara de esa función que tenemos como puente. Estamos ahora además inmersos en una sociedad en la que, si hablamos antes del interés, del consumo, de sacar el beneficio a toda costa, pues nosotros además como diseñadores estamos justo metidos en el embrollo y en el meollo del asunto. Si estamos, por ejemplo, comunicando correctamente, si el consumidor final, por ejemplo, está recibiendo la información que es, las tendencias que hay, las modas y cómo se enmascara, ¿no?, a partir del diseño, ¿no? Entonces, cómo desconfiamos como consumidores también de lo que nos aporta el diseño. Vemos también, por ejemplo, si hablamos de distintos contextos, packaging, que antes era diseño de envase, pero también se ha popularizado el anglicismo de packaging. Cómo cada consumidor tarda mucho más en hacer la compra porque tiene que leer la letra pequeña de las etiquetas. ¿Qué productos tiene? ¿Tiene o no un producto del que desconfío? ¿Y cómo han hecho los diseñadores y diseñadoras para que el producto aparezca completamente
apetecible y se enmascara de alguna forma algo que no quiero como consumidor encontrar ahí. Nosotros como docentes nos preocupamos porque, claro, no solo es que el diseño sea el diseño por el diseño, sino que nosotros como formadores de diseñadores estemos dándole a ese puente las herramientas para que sea consecuente y que no seamos una herramienta más en esa cadena de consumo por el consumo, ni que seamos quienes engañan. Entonces, en ese ámbito, en esa preocupación de qué clase de diseñadores estamos formando, el aprendizaje y servicio entra, además, como comentábamos antes, empieza las cosas a nombrarse después de que se hacen, ¿no? Ya teníamos esa reflexión. ¿Cómo introducir en la carrera, cómo introducir en los distintos ámbitos de trabajo, en los distintos proyectos, en las distintas tareas, la inquietud por ser un diseñador con una ética y con una responsabilidad social? Ser conscientes de la importancia que tiene nuestro trabajo, de la repercusión que puede tener y cómo puede afectar a la vida de los demás. No solo que un cliente esté satisfecho, que venda todo lo que necesita vender, por ejemplo, o que un producto simplemente sea más efectivo para su consumo, sino que sea, por ejemplo, un diseño adaptado para todos, lo que también con el anglicismo se llama un design for all, que cumpla con las expectativas por una persona que tenga alguna carencia o una discapacidad, que esas las tenemos además todos a distintos niveles, que nos encontremos con que las cosas puedan funcionar fácilmente y que además sean veraces, que los usuarios y los consumidores puedan confiar en lo que nosotros estamos produciendo y no sumar más elementos a esa desconfianza, ¿no? en la que vivimos. Entonces, el introducir en las distintas asignaturas actividades, tareas, proyectos que permitan al diseñador y a los diseñadores y diseñadoras reflexionar sobre qué están haciendo, para quién lo están diseñando, en qué contexto hay. Y además, saber que efectivamente, o sea, ser conscientes que son ese puente de comunicación. O sea, yo no estoy simplemente diseñando para satisfacer unas necesidades. El diseño debe tener un uso y una función aplicable, real, que además permita el crecimiento y la evolución de los individuos que hacen uso de ese diseño. Si como diseñador no soy consciente de a quién estoy diseñando, no me pongo en sus zapatos, pues me llamó muchísimo la atención porque desconocía por completo lo de la jornada de mañana sobre al otro lado del pijama. También nosotros como diseñadores, el ponerse en el lugar del público a quien nos dirigimos o el usuario que lo va a tener, esa experiencia real, ¿no? Entonces, ustedes, claro, desde esa jornada, qué está pasando con el paciente, cómo se humaniza, cómo se sensibiliza, pues nosotros como diseñadores también no es mi diseño vale porque sí. Si mi diseño no es eficaz, si no llega a quien tiene que llegar, no se hace la transformación que se debe hacer y no es además respetuoso con la ética, con el medio ambiente y con los aspectos sociales y económicos del entorno en el que vivo, no funciona, no es efectivo de verdad. Entonces, debo trascender de mi papel, de mi rol de no estoy diseñando para mí, sino estoy diseñando para alguien más. Entonces, en esa reflexión también de cómo incluir el aprendizaje y servicio en nuestras asignaturas, la asignatura las que imparto son Teoría de la Imagen y Técnicas de Impresión Industrial, dos asignaturas que además son bastante distantes entre sí, porque una permite la reflexión sobre qué pasa con la imagen y la otra ya son los aspectos técnicos y prácticos. Pero las dos ofrecen la posibilidad para el alumno de reflexionar sobre, por ejemplo, en Teoría de la Imagen tenemos la posibilidad de hablar sobre esos contextos, sobre los procesos de comunicación, reflexionar sobre cómo se construye la imagen, cómo se codifica, para quién va, qué resultados podemos tener también de esos procesos de diseño. Y luego, en la otra asignatura, como técnicas de impresión industrial, claro, una responsabilidad medioambiental, una buena gestión de los recursos, qué se hace con el papel, qué se hace con las tintas, qué se hace con los cartones. Si yo diseño con un folio de un formato
específico, si diseño con un formato diferente, podré gastar más o menos papel, y eso repercute también en el medio ambiente, y por lo tanto, claro, yo no diseño solo una pieza, si diseño algo que se va a imprimir cientos de miles, pues va a repercutir, ¿no? Y va a afectar a mi entorno. Si utilizo tintas que son a base de productos que vienen del petróleo, por ejemplo, pues van a afectar, no se van a reciclar de la misma manera. Los procesos van a requerir más recursos, por lo tanto, voy a afectar también a mi entorno. Entonces, claro, teníamos ya en distintas asignaturas la posibilidad de reflexionar sobre cómo el diseño puede afectar, pero no introducíamos todavía ese aprender a partir de ofrecer un servicio. Y realmente, la primera experiencia que tuvimos ya aplicando la metodología de aprendizaje y servicio llegó de una forma fortuita. Estábamos con la otra profesora de teoría de la imagen, que se llama Isabel Fernández, estamos reflexionando sobre cómo podíamos trabajar con los alumnos metáforas visuales. Y queríamos también poder colaborar con alguna organización de alguna manera, pero no encontrábamos cómo encajar. Y nos encontramos con una exposición que había en CaixaForum sobre migrantes, que lo organizaba la ONG Entre Culturas. Fuimos con los alumnos para poder ver cómo eran las fotografías, porque además visualmente nos había llamado la atención. Decían, uy, pero qué metáforas tan interesantes. Cómo está un hombre introducido en una maleta, y había también otra imagen en la que había un chico metido como en la parte de una silla. Decíamos, oh, son metáforas de transporte. Con tan mala fortuna que lo que estábamos viendo no eran metáforas, eran realidades. Eran formas que utilizaban las personas para poder migrar, llegar a sus países de destino, para poder cruzar una frontera metido dentro de la silla de un autobús y no ser reconocido, o meterse dentro de la rueda de un camión, o ser parte del forro de una maleta. Y lo que nosotras creíamos que íbamos a ver cuando nos acercamos a la exposición, que iban a ser metáforas visuales, eran realidades crudas sobre los procesos migratorios y las personas que se veían desplazadas, que se veían obligadas a hacer desplazamientos forzosos. Y empezamos a tener un espacio de comunicación y debate con los alumnos, y nos acercamos a la ONG. Y surgió de ahí un proceso que ya este es el segundo año, en el que pudimos establecer una relación de aprendizaje y servicio, y estamos desarrollando campañas de sensibilización con ellos. ¿Qué nos ha permitido esto, aparte de acercarnos a una realidad que nos afecta, que está en nuestra actualidad, y que además, desafortunadamente, por temas políticos, esas cifras no solo van creciendo, sino que además la forma en que se maneja en los medios de comunicación términos como que vimos habitualmente como oleadas o crisis de los refugiados o cómo están llegando estas personas, parece que estuviéramos recibiendo hordas, cientos de miles en las fronteras, y que además no tuviéramos capacidad de reacción, y que más que poder ofrecer alternativas y soluciones reales, respetuosas y con las que nos pudiéramos identificar con esas personas que están llegando, lo que nos vemos es como que estuviéramos siendo víctimas de un ataque. Entonces, lo que vimos es que con los alumnos podíamos trabajar primero reflexionar cómo se trabajaba esta información en los medios, qué información real se estaba perdiendo en esa marea de comunicación, y el poder establecer unas líneas de trabajo en las que se pudiera desarrollar una campaña de sensibilización con datos reales y a nuestro entorno directo, el entorno de la universidad. Y además ver cómo podía trascender. Entonces, el primer año pues fue un poco sobre la marcha, tratando de un poco como apagar incendios, según iban surgiendo las cosas, y se establecía la comunicación con la ONG. Al mismo tiempo, Isabel y yo nos íbamos formando más claramente sobre el aprendizaje y servicio, porque aunque tuviéramos las inquietudes antes, cómo aplicar esa metodología de forma clara y precisa para que los alumnos pudieran tener una autonomía en el desarrollo, pero que nosotros pudiéramos acompañarles en ese proceso.
Y además, ¿cómo sería esa relación con la ONG? Claro, porque además cuando estamos hablando de aprendizaje y servicio, esos como tres pilares, ¿no? ¿Qué está pasando con el otro? ¿Qué pasa con los alumnos? ¿Y qué pasa con nosotros como docentes? Para que la actividad que se va a desarrollar llegue a buen puerto, pero que además los alumnos sean conscientes no solo del servicio que están dando, sino que los contenidos que están presentes en las asignaturas y que deben adquirir sí están desarrollados de esa manera. Vimos además con alegría que la experiencia de tener a ese posible cliente dentro del aula y que además los alumnos tuvieran esa comunicación directa hacía que los resultados fueran mucho más efectivos. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, antes cuando comentaba Inara lo de que vamos planteando ejercicios y tareas y distintas actividades para que se vayan adquiriendo conocimientos, muchas veces nos pasa que por las prisas o por tener tantas asignaturas, pues pueden algunos ejercicios hacerse deprisa y corriendo, ¿no? Simplemente cumplo con el objetivo. ¿Qué me piden? Pues esto es. Y que si de pronto no ha salido adelante es que o al profesor o a la profesora no le ha gustado, o bueno, si tengo el aprobado, con eso me basta. Pero si tengo a esa contraparte en clase, tengo esa posibilidad de comunicación, vemos que además lo que el profesor me está dando tiene coherencia y tiene sentido con lo que se está planteando con esa contraparte. Estoy teniendo una experiencia real. Me estoy formando ya como ese posible diseñador o diseñadora que voy a ser en el futuro, porque ya estoy teniendo esas herramientas de comunicación y estoy teniendo ese feedback en la clase y estoy evaluando mis resultados y estoy trabajando en grupo con mis compañeros y nos estamos planteando esos objetivos y estamos gustosos de poderlos realizar, porque el reto se vuelve mucho más personal. Ya no es llego al aprobado y a ver, salgo a las 12 a la siguiente clase y a ver qué tengo adelante, sino nos hemos encontrado con que los alumnos quieren más, se implican más. Y tanto es que una asignatura, es cierto que el ejercicio es obligatorio, pero tiene un carácter también de autoevaluación, que lo que empezó como una sola asignatura en este curso ya son 2 asignaturas más, se han sumado 2 profesores más, Joana Fumica y Ángel Sesma, con las asignaturas de inglés y de materiales, que además abrieron otro espectro mucho más amplio de esta actividad y de este proyecto. Es decir, como una asignatura que es la de materiales, se suma a este proyecto. Pues nos dio la posibilidad de reflexionar con los alumnos de cuántas veces los materiales con los que trabajamos son los causantes de esos desplazamientos forzosos. Palabras, materiales como el coltán, que ya desafortunadamente los medios va sumando más y que genera desplazamientos, explotación de los recursos naturales de una forma indiscriminada, desplazar a gente de sus hogares, los conflictos bélicos que se generan por los materiales. Lo que se llama también la maldición de los recursos naturales, el tener una riqueza natural tan impresionante como la Amazonía para países como Perú, Colombia o Brasil, y que se vuelven zonas de explotación, desplazamiento también para comunidades indígenas y el fomento de conflictos bélicos también. Entonces nos dio el espacio dentro de la asignatura reflexionar sobre qué estaba pasando con esos materiales y cómo se podía desarrollar dentro de esa campaña de sensibilización otros productos. Y entonces, claro, para los alumnos, ser más conscientes sobre qué diseñan, cómo lo diseñan y para quién lo diseñan. No quiero tampoco alargarme muchísimo más, quería mostrarles, o sea, como les decía, está en una fase de desarrollo este proyecto. La posibilidad más de aprendizaje y servicio nos está dando, tanto para profesores como alumnos, un espacio de diálogo muy interesante que vemos cómo está creciendo, porque además, o sea, contrario a otras facultades, en nuestra facultad es algo innovador, volviendo al tema que nos acompaña también, porque no se había dado antes como tal, ni se estaba aplicando la metodología. Actualmente, y resumiendo así de grandes rasgos, en este proyecto que estamos llevando con la ONG Entre Culturas, tenemos más de 160 alumnos trabajando. Los resultados que estamos viendo son muy interesantes. Estamos además buscando
cuáles van a ser los canales de difusión de lo que se está realizando. Vamos a empezar en mayo con una exposición de los trabajos, pero claro, el problema de las exposiciones es que nos quedamos un poco en lo mismo, somos nosotros mismos viendo nuestros resultados. Entonces, estamos viendo qué posibilidades hay para poder trascender de la facultad. Los alumnos además lo reclamaban. Sí, ha sido muy interesante la comunicación con la ONG, pero queremos que ese trabajo, nos decían, queremos que ese trabajo se pueda ver fuera. ¿A través de qué canales? A través de las redes sociales, pero ¿cómo? ¿Cómo gestionarlo? ¿Cómo saber también cómo repercute, ¿no? ese trabajo que se realiza?